Del jueves del 2 de febrero recibimos ya a nuestro siguiente invitado, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, estamos en plena resaca de esa cita con la Reserva Federal en la antesala del protagonismo de Frankfurt, que coge el testigo Christine Lagarde. Pero antes de mirar a lo que está por venir, querría que volvieras a ofrecernos aquí en Negocios Televisión un diagnóstico de lo que ha sido ese mensaje de Jerome Powell más dovish. Cumplía con el guión de 25 puntos básicos, abría la puerta a otras dos subidas y decía eso de que no es adecuado un recorte de tipos este año, aunque bueno, dice que todavía hay muchas incertidumbres que vigilar y que ni siquiera sus previsiones son para aferrarse de todo punto. ¿Cómo has visto ese diagnóstico de la Reserva Federal y cómo apunta de cara a lo que es la vigilancia del comportamiento de la economía americana? Bueno, yo creo que es lo lógico, ¿no? Esperar otra cosa a mí me parece ilusorio. La inflación todavía es cierto que está bajando en Estados Unidos, cerró el año en el 6,5, el mercado laboral todavía se mantiene muy robusto, aunque es verdad que la creación de empleo se va diluyendo un poquito, pero pues, probablemente el dato que salga mañana nos hable también de una cifra algo por debajo de los 200.000 empleos. Por tanto, con esos condicionantes, estar pensando en que los tipos de interés van a bajar, yo creo que es querer adelantar escenarios que todavía no van a ocurrir. Todavía queda fase de subida de tipos de interés. Lo que pasa es que da la sensación de que los mercados lo que tienen ganas es de cambiar y revertir esta situación, pero es algo que no parece que vaya a ser posible en el corto plazo, sobre todo por todas las incertidumbres. Los mensajes que viene dando la Reserva Federal es que, y ayer lo decía Powell, todavía queda mucho trabajo por hacer, todavía queda por subir los tipos, al menos 2 reuniones, hay incertidumbre y bueno, creo que todavía pues estamos en la fase de apretar la parte restrictiva de la política monetaria antes de empezar a pensar simplemente en bajarla. Lo dejó muy claro, inflación 6,5, objetivo es el 2 y va a conseguir esa desinflación de la economía, a pesar de que se han hecho avances, pues todavía va a costar y sobre todo hay muchas incertidumbres ahí en el mercado que pueden complicar un camino que se espera que va a ser largo y no tan inmediato como los mercados les gustaría. Al hablar de cómo están siendo los datos que toman el pulso a la economía americana, Juan Carlos, Powell señala ese inicio del proceso de desinflación, aunque asegura que no ha calado en todo lo que son todas las esferas del ámbito económico. Es verdad que estamos viendo ese retroceso en la inflación subyacente, pero asegura que todavía queda mucho para alcanzar ese 2%, mínimo en los próximos 12 meses, por supuesto. Dice que no, y la mirada está puesta, decía, en ese mercado laboral que sigue fuerte, pero que dice que va a haber un equilibrio. ¿Cómo se va a atajar ese comportamiento y mientras asegura que se va a conseguir de alguna manera ese aterrizaje suave? Bueno, al final la política monetaria no es fácil de manejar, conseguir ese aterrizaje suave es la idea que tiene. De momento la economía norteamericana se va desacelerando, aún así el crecimiento, bueno, pues el año pasado no estuvo, fue menos malo de lo que se esperaba. Si no me equivoco, la propia Reserva Federal estaba pronosticando un 0,5 para el año pasado y al final el crecimiento fue mayor. Las previsiones del Fondo Monetario para este año de la economía norteamericana superan, prácticamente triplican las previsiones que hizo la Reserva Federal en diciembre. Es decir, de momento hay resistencia en la economía norteamericana y lo estamos viendo sobre todo en el mercado laboral y en el número de vacantes que hay, ¿no? Por tanto, yo creo que es ilusorio pensar que se ha tocado fondo y que la posición va a cambiar. Powell decía también que él va a cuidar al mercado de trabajo y cuando vea que la situación cambia, que puede ese mercado de trabajo empezar a darse la vuelta, pues será también un momento de empezar a pensar en tomar decisiones, pero todavía hay inflación en la economía, hay mucha inflación en la economía y creo que todavía, por tanto, los tipos de interés van a seguir subiendo en Estados Unidos, al menos pues pongamos todavía medio punto de subida, dependiendo cómo evolucionan algunos indicadores, y desde luego mucho más en Europa, del trabajo que tiene que hoy poner en marcha Lagarde y que va a continuar en próximas reuniones de este año, va a ser mucho más intenso. Lo mismo que en el Reino Unido, ¿no? Donde las tasas de inflación están todavía muy elevadas y donde estamos muy lejos de los indicadores, de los objetivos o de los targets de los bancos centrales, de ambos bancos centrales. Hoy la cita llega con Christine Lagarde. Sorprendía ayer el tono dovish de Powell. En diciembre era Lagarde quien sorprendía con ese tono hawkish, tono agresivo. Es verdad que no está siendo la misma
situación. La inflación subyacente en Europa está lejos de estar controlada, sigue presionando. Aparte, las diferencias entre los Estados miembros. Apuntamos hace un momento cómo Alemania no ha podido ofrecer los últimos. También la inflación en Italia por encima de esos 2 dígitos, 9% en Francia. En ese contexto se mantiene esa lucha para atajar la inflación. ¿Qué movimiento y qué mensaje tiene que lanzar Christine Lagarde después de lo que hemos escuchado de Powell? Bueno, yo creo que independientemente de lo que hayamos escuchado o haya dicho Powell, Christine Lagarde tiene su propio trabajo y tiene un banco central cuyo objetivo de inflación es estar en torno, bueno, cerca, pero por debajo del 2%, y donde es que la inflación está 2-3 veces por encima. Entonces, yo creo que lo que tiene que seguir haciendo es el seguir subiendo los tipos para tratar de conseguir retornar a esos niveles. El crecimiento en Europa está siendo más robusto que en Estados Unidos. Hemos visto que bueno, el último trimestre pues, que se estaba pronosticando que podríamos entrar en recesión. Al final la zona euro ha aguantado con un crecimiento de momento, bueno, según las primeras estimaciones, del 0,1. El crecimiento del conjunto del año pues, no ha estado nada mal, 3,5. Y es cierto que este año vamos a crecer menos. Probablemente que Estados Unidos, pero es que también empezamos mucho más tarde el trabajo que empezó Estados Unidos y la inflación pues cuesta mucho más sacarla de la economía europea, sobre todo por ese conflicto de Ucrania que nos está perjudicando y sobre todo a través de los precios energéticos pues nos complica mucho la existencia. Por tanto, no podemos esperar otra cosa que un mensaje, bueno, pues continuista en ese sentido duro de que los tipos de interés van a tener que seguir subiendo. Estamos todavía con un nivel mucho más bajo que el de Estados Unidos y que vamos a ver durante esta primavera-verano, esta primera parte del año, pues unas subidas importantes de tipos de interés. Y ojo, atentos también a qué diga sobre la reducción de balance, cómo se va a ir poniendo en marcha esa reducción de balance que se anunció para el mes de marzo, que puede tener también implicaciones importantes, sobre todo en este caso, para el mercado de bonos y para la rentabilidad de los mismos. Pendientes de la decisión del Banco Central Europeo, evidentemente también entre los protagonistas del día llega el Banco de Inglaterra, también en una situación en la que estamos viendo un escenario tenso en el que se espera esa subida de 50 puntos básicos en lo que sería subir los tipos de interés al máximo de 14 años, pero aún así se espera que haya nuevos movimientos de endurecimiento. ¿En qué se diferencia dentro de esta Europa, aunque bueno, esté fuera de la Unión Europea, la situación ahora mismo de la economía británica y el papel del Banco de Inglaterra? Bueno, yo creo que el papel del Banco de Inglaterra va a ser el mismo que el de Lagarde, a pesar de que ya no compartamos mesa y mantel dentro de la Unión Europea, ¿no? La inflación todavía en el Reino Unido está mucho más elevada que en la Unión Europea, por encima del 10%, y todavía lo que sí que vemos son unos síntomas de debilidad mucho más importantes en el Reino Unido que en la zona euro, ¿no? Y eso, a pesar de que probablemente pues el Reino Unido pensaba que la salida del euro le iba a poner una situación, la salida de la Unión Europea le iba a poner una situación mucho mejor, pero no es así, y lo que estamos viendo es que la economía británica se debilita mucho más notablemente que la economía europea en su conjunto, y que encima la situación social pues y política no acompaña. Por tanto, bueno, pues probablemente lo que vamos a ver son todavía subidas importantes a lo largo de este año y una economía británica que lo va a pasar peor y que probablemente este año pues entre en recesión. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, felices clases y hasta la próxima. Sí, gracias.